Apacienta mis ovejas. Lección 2. Una herencia incorruptible. El propósito de la lección de esta semana es que las cartas de Pedro fueron el medio de despertar el ánimo y fortalecer la fe de los que soportaban pruebas y aflicciones. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, remitente y destinatarios. La segunda, motivo y asunto específico. Y la tercera, amor ágape. Frecuencia cristiana. También estas cartas estimulaban a las buenas obras, a los que atravesaban por diversas tentaciones y estaban en peligro de perder su confianza en Dios. Iniciemos con la primera parte, remitente y destinatarios. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia. El remitente es el mismo que, hablando por sus hermanos, había declarado entonces su lealtad a Cristo. Entonces el Salvador había dicho: ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? En el aposento alto Jesús había dicho que uno de los 12 lo traicionaría y que Pedro lo negaría. Pero ahora sus palabras los incluían a todos. Esta vez se oyó la voz de Pedro que protestaba vehementemente: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. En el aposento alto había declarado: mi alma pondré por ti. Jesús le había advertido que esa misma noche negaría a su Salvador. Ahora Cristo le repite la advertencia: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo cante haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con mayor porfía decía: si me fuere menester, moriré contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, en la confianza que tenían en sí mismos, negando la repetida declaración de aquel que sabía. No estaban preparados para la prueba. Cuando las tentaciones les sobreviniesen, comprenderían su propia debilidad. Cuando Pedro dijo que seguiría a su Señor a la cárcel y a la muerte, cada palabra era sincera, pero no se conocía a sí mismo. Ocultos en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar a la vida. A menos que se le hiciese conocer su peligro, esos elementos provocarían su ruina eterna. El Salvador veía en él un amor propio y una seguridad que superarían aún su amor por Cristo. En su experiencia se habían revelado muchas flaquezas, mucho pecado que no había sido amortiguado, mucha negligencia de espíritu, un temperamento no santificado y temeridad para exponerse a la tentación. La solemne amonestación de Cristo fue una invitación a escudriñar su corazón. Pedro necesitaba desconfiar de sí mismo y tener una fe más profunda en Cristo. Si hubiese recibido con humildad la amonestación, habría suplicado al pastor del rebaño que guardase a su oveja. Cuando en el mar de Galilea estaba por hundirse, clamó: Señor, sálvame. Entonces la mano de Cristo se extendió para tomar la suya. Así también ahora, si hubiese clamado a Jesús: sálvame de mí mismo, habría sido guardado. Pero Pedro sintió que se desconfiaba de él y pensó que ello era cruel. Ya se escandalizaba y se volvió más persistente en su confianza propia. Como consecuencia de ello, 3 veces había negado Pedro a su Señor, y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta como una saeta armada de púas que penetrase en su herido corazón. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo una vez jactancioso. Pedro era naturalmente audaz e impulsivo, y Satanás se había valido de estas características para vencerle. Precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho, Lucas 22, 31-32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Había llegado ese momento.
y era evidente la transformación realizada en Pedro. Las preguntas tan apremiantes por las cuales el Señor le había probado no habían arrancado una sola respuesta impetuosa o vanidosa. Y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño. La pregunta que Cristo había dirigido a Pedro, Juan 21:15. Cuando hubieren comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esta pregunta, mencionada 3 veces por Cristo, es muy significativa. Mencionó solo una condición para ser discípulo y servir. ¿Me amas?, dijo. Esta es la cualidad esencial. Aunque Pedro poseyese todas las demás, sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra. Pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministerio cristiano fracasará con toda seguridad. Los destinatarios, 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Efesios 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Los dones de su gracia son gratuitos mediante Cristo para todos. No hay elección, excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna, la obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo. Dios ha elegido un carácter que esté en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de gloria. Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga toda la armadura de Dios y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele con oración, el que escudriñe las Escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si solo llegáis hasta ahí, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No eligen ser cristianos ahora. Dios ha dado a los hombres la facultad de elegir. Es de ellos el de ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos vuestros afectos a Dios, pero podéis elegir servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todos están predestinados por Dios para ser salvos. Si no somos salvos, será porque no escogimos seguir la voluntad de Dios para con nosotros. El lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. San Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si los seres humanos entran en él, será porque eligieron hacerlo, y no porque Dios no deseaba salvarlos. Continuemos con la segunda parte, motivo y asunto específico. 1 de Pedro 1:3-4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Con esta esperanza de una herencia segura en la tierra nueva, se regocijaban los cristianos de la iglesia primitiva, aún en tiempos de severa prueba y aflicción.
en lo cual os alegráis, escribió Pedro, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuese manifestado, al cual no habiendo visto lo amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Las palabras del apóstol fueron escritas para la instrucción de los creyentes de todas las épocas y tienen un significado especial para los que viven en el tiempo cuando el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente en divagar en asuntos prohibidos o gastar energías en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que pueda sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Por lo cual escribió Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El hombre tiene que cooperar con Dios. Cristo no murió con el fin de que disponga de poder para cubrir transgresiones de las cuales uno no se haya arrepentido ni haya confesado. La justicia imputada de Cristo significa santidad, rectitud y pureza. A menos que la justicia de Cristo nos haya sido imputada, nuestro arrepentimiento no puede ser aceptado. La justicia que mora en nosotros por la fe consiste en amor, paciencia, mansedumbre y las demás virtudes cristianas. Nos tomamos de la justicia de Cristo y ella llega a ser parte de nuestro ser. Todos los que posean esta justicia obrarán las obras de Dios. Pero la justicia de Cristo jamás cubrirá pecados acariciados. Nadie podrá participar de la cena de las bodas del Cordero sin el vestido de bodas que es la justicia de Cristo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Dios está deseoso de conferir a cada alma su poder divino para que lo combine con el esfuerzo humano. Filipenses 2, 12 y 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Finalicemos con la tercera parte, amor ágape. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En esta última reunión con sus discípulos, el gran deseo que Cristo expresó por ellos era que se amasen unos a otros como Él los había amado. En varias ocasiones habló de esto. Esto os mando, dijo repetidas veces, que os améis los unos a los otros. Su primer mandato cuando estuvo a solas con ellos en el aposento alto fue: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Para los discípulos este mandamiento era nuevo, porque no se habían amado unos a otros como Cristo los había amado. Él veía que nuevos impulsos e ideas debían gobernarlos, que debían practicar nuevos principios. Por su vida y su muerte iban a recibir un nuevo concepto del amor. El mandato de amarse unos a otros tenía un nuevo significado a la luz de la abnegación. Durante toda hora de la estada de Cristo en la tierra, el amor de Dios fluía en raudales incontenibles. Todos los que sean dotados de su espíritu amarán como Él amó. El mismo principio que animó a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Este amor es la evidencia de su discipulado.
Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza de los intereses propios, sino por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia humana. Este amor manifestado en la iglesia despertará seguramente la ira de Satanás. Cristo no trazó a sus discípulos una senda fácil. El evangelio ha de ser proclamado mediante una guerra agresiva, en medio de oposición, peligros, pérdidas y sufrimientos. Pero los que hacen esta obra están tan solo siguiendo los pasos de su Maestro. Decidamos hoy, en este último tiempo, no perder nuestra confianza en Dios, aun en medio de las pruebas y aflicciones y de la persecución por causa de la fidelidad a Cristo y a su Evangelio. Y decir como el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.